Buenas tardes, estamos aquí con mi esposo, el matemático Jorge Castro César. Buenas tardes, George. Buenas tardes, amor. El motivo de esta charla es para que Jorge nos platique del método Kobukai y cómo puede ayudarnos este método a enfrentar la pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Primero lo presento. Como ya dije, él es matemático con estudios en biomecánica. Es karate doka desde los 7 años, es cinta negra, sexto dan, del estilo tradicional Shito Ryu, y es maestro de karate desde hace 33 años. Adicionalmente, hace 15 años incursionó en el área de la salud. Inicia por masaje shiatsu, sigue con quiropraxia, después herbolaria. Participa en las reuniones nacionales de medicinas complementarias organizadas por el CONACYT. Atiende actualmente en el ámbito de salud y en el ámbito docente como instructor de Karate Do. Respecto a la actual pandemia por COVID, tú me has comentado que hay una pandemia silenciosa de la que casi nadie habla. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre ella. Claro, sí, claro. Mira, la segunda pandemia tiene que ver con la inmovilidad. Cuando una persona no se mueve, pierde músculo, pierde hueso, disminuyen muchas hormonas, otras incrementan. El aislamiento provoca que la hormona cortisol se eleve. El problema de la hormona cortisol, si se mantiene mucho tiempo elevada, hace que el sistema inmunológico se baje. Entonces la persona se puede enfermar más fácilmente por estar aislada, nada más por eso. Ahora, aparte de eso, al no tocarse, al no tener una sensación de cercanía, entonces hay otras hormonas que se alteran y la gente anda en depresión. Se quiere suicidar y llora de la nada, pero es por la misma situación del aislamiento. Entonces yo le llamo una segunda pandemia silenciosa. Esta segunda pandemia silenciosa genera una enfermedad terrible que se llama sarcopenia, pérdida de músculo, pérdida de hueso, o sea, que solamente le daba antiguamente a los adultos mayores. No a todos, pero una gran mayoría tiene eso por falta de movilidad. Entonces es algo terrible al no moverse, y ahorita lamentablemente no se están moviendo niños, no se están moviendo adultos y de todas las edades. ¿Qué es lo que provoca esta segunda pandemia? Lo que genera es disminución del sistema inmunológico a consecuencia de exceso del cortisol o la hormona del estrés. Entonces, cuando el cortisol se mantiene durante mucho tiempo, ¿qué sucede? Hay disminución precisamente de los linfocitos T, de los anticuerpos. Entonces el cuerpo ya no puede enfrentar y la persona se vuelve está totalmente desprotegida por su propio organismo para enfrentar. Claro, oye, y adicionalmente en esta reducción del sistema inmunológico también tenemos el estrés que produce el confinamiento. No solo no me muevo, sino además estoy estresado. Sí, fíjate qué interesante lo que dices. El confinamiento está provocando enojo, ¿no? Y ese enojo también provoca picos de cortisol. Entonces ya tenemos dos situaciones, un enojo y terror, que provocan subida de cortisol. Y eso desemboca en otras enfermedades, por ejemplo, en una enfermedad que se llama resistencia a la insulina. Entonces, aparte de la sarcopenia, ahora resistencia a la insulina. Y si esto se mantiene, da diabetes. Es un círculo terriblemente malévolo porque, pues, ¿cómo sales de ahí, no? Este panorama de exceso de cortisol y disminución del sistema inmunológico, el deporte entra o aparece a la escena como algo deseable y recomendado incluso por la Organización Mundial de la Salud. Sí, así es. Afortunadamente los médicos, personas muy estudiosas en el ramo, han observado que las personas que hacen ejercicio, la recuperación para cualquier enfermedad es muy rápida.
aquí la importancia por hacer ejercicio, pero hay un problema. Durante mis 33 años, de instructor, observé diferentes métodos de entrenamiento. Unos, pues con base al karate, golpes, patadas, ¿no? Y otros metiéndose a las pesas, otros diciendo no puro estiramiento, y así diferentes métodos. Y de repente cada uno decía que lo suyo era lo mejor. Claro. Pero mi mentalidad de ciencias me decía, no, pues, ¿cómo mejor para qué, no? ¿Cuál es el objetivo? Tiene que haber un objetivo. Claro. Y afortunadamente hay muchos científicos en el mundo haciendo investigación en muchos tópicos. Entonces me hago de esa información, lo implemento y llego a un método. Indudablemente con mis conocimientos en herbolaria, en nutrición, en el aspecto físico y en el aspecto de Karate Do, juntando todo eso y aparte del masaje. ¿Desde hace cuánto que tienes este método, George? 7 años. 7 años con este método. El método se llama Kobukai. ¿Y nos puedes decir cuál es el objetivo del método? Sí, cómo no. El objetivo es desarrollar unos músculos muy fuertes, tendones muy fuertes, huesos muy fuertes, creación de nuevas neuronas para hacer frente a esa fortaleza física, activar factores de coagulación o de reparación, activar anticuerpos y linfocitos T, disminuir el cortisol, levantar otras hormonas. ¿Y qué provoca? Que te sientas más fuerte, estés más tranquilo, enfrentes lo que tengas que enfrentar. ¿Nos podrías hablar de los beneficios del método Kobukai? El método provoca reducir la inflamación y eso implica activar los anticuerpos, activar los factores de coagulación para que el cuerpo se repare, activar la hormona del crecimiento y activar los linfocitos T. Ese es el primer beneficio que genera el método Kobukai. El segundo es que activa la neurogénesis y la creación de nuevas neuronas, porque cuando crecen los músculos y los tendones y todo, necesitas neuronas fuertes y nuevas neuronas para poder sostener ese nuevo músculo que no había antes. La segunda cosa es propiciar el crecimiento óseo y promover la circulación sanguínea. El tercer beneficio es regular la producción de cortisol. ¿Y esa por qué? Porque es cuando estás en estrés, te quieres enojar, estás deprimido, estás con un terror terrible y no sabes qué hacer para frenarlo. Y lo que quieres es salir de ese círculo vicioso. Y el último punto del beneficio del método Kobukai es activar la lipólisis, es decir, activar el proceso de destrucción de la grasa. Entonces, y eso es muy interesante porque curiosamente la obesidad, la diabetes, muchas están emparentadas con problemas en la grasa. Entonces, si tú tienes un método correcto para hacer que se destruya la grasa y se convierta en otras células que se necesitan, eso es muy interesante. Claro. Entonces, esto es básicamente los beneficios globales y genéricos del método Kobukai. Ok, estamos hablando que el método Kobukai es interdisciplinario y que tiene varios aspectos o dimensiones. ¿Me puedes comentar cuáles son esas dimensiones? Tenemos el trabajo de resistencia, tenemos el trabajo de respiración, tenemos el trabajo aeróbico, tenemos la elasticidad y la flexibilidad, el trabajo de potencia, las katas de tensión y distensión, tenemos el masaje shiatsu, la herbolaria y la nutrición. Todo esto en conjunto permite que se den los beneficios anteriormente que comentamos. Finalmente, George, coméntanos cómo podemos acceder a este método. Y creamos clases por videoconferencias, donde yo muestro en mi persona lo que hay que hacer y lo hago con los mismos alumnos y los voy guiando y les vamos diciendo cómo comer, cómo hacer esto, los vamos guiando poco a poco. No es te pongo un video y hazte bolas, porque así no se puede. Claro. Es difícil poder sostenerse, y más cuando tienes miedo. Empiezas las primeras clases y después lo dejas. Sí. Pero cuando tienes a alguien que te motiva, que te dirige, te dice cómo, te saca de
esa situación tan terrible de depresión, de miedo, de terror, de enojo, y te va llevando poco a poco, entonces se empieza a levantar. Y tenemos ya horarios, pero aquí lo importante es más bien que las personas interesadas nos hablen, y si tenemos que abrir un nuevo horario, lo hacemos. Son 4 veces a la semana, eso sí, es una hora 5, donde les llevamos toda una metodología donde aplicamos todos los las dimensiones que comentamos, ¿no? Claro. Entonces, aquí sería muy importante que se pusieran en contacto con nosotros. George, ¿y para localizarte podemos dar tu teléfono? Claro que sí. Bueno, para localizarlo pueden mandarle mensaje al 55 74 87 45 69. 55 74 87 45 69. ¿Y tu correo? Mira, lo vamos a poner en este video, y es kobukai@gmail.com. Y con mucho gusto, cualquier inquietud, necesidad o usar nuestros servicios, va a ser un placer ponerlos a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo nos resta invitarlos a que se suscriban al canal de George. Sí, cómo no. Nada más recuerden, muy importante, suscribirse, y hay un lugar donde viene la campanita. Darle clic a la campanita para que a nuevos videos ustedes puedan recibir nueva información sobre lo que hacemos. Pues muy bien. Muchas gracias, George. Muchas gracias, amor. Y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.